Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Queridos amigos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente con ustedes en este su tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Para continuar con nuestro estudio en el segundo capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. El día lunes vimos la lucha del apóstol. Recuerden que el apóstol, enterado de las acechanzas, de los peligros de estos falsos maestros que estaban merodeando e influenciando en la iglesia de Colosas y la Odisea, el apóstol estaba luchando en oración, allí preso en Roma, pidiendo al Señor que pueda fortalecer y afirmar la fe de los hermanos de Colosenses, que puedan ellos estar unidos en amor. Él pedía que ellos tengan un pleno entendimiento y comprensión de las verdades del Evangelio, y pedía que el misterio de la revelación de la voluntad de Dios sea hecho en cada uno de ellos. El apóstol sabía que afirmando su vida espiritual, comprendiendo la profundidad de la verdad del Evangelio, ellos iban a poder afrontar y enfrentar estas falsas enseñanzas. Luego, el día de ayer, hemos visto cuáles eran estas cuatro peligros, estas cuatro advertencias que el apóstol hizo a la iglesia. Les advertía que se cuiden de esas palabras persuasivas, esos discursos elocuentes que tratan de confundir y de desviar la verdad, que se cuiden de las filosofías de este mundo, de las filosofías helenas que había en ese entonces, de la sabiduría, entre comillas, griega, que estaban introduciéndose en la iglesia. Filosofías humanistas, materialistas, que trataban de hacer un sincretismo con la palabra de Dios. Que se cuiden de los judaizantes, que ponían ciertos límites en los alimentos, en las bebidas, que lo estaban obligándose a circuncidar. Y también les advertía que no vayan a perder sus recompensas por estar haciendo ciertas prácticas esotéricas y culto a los ángeles. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de las riquezas de la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Vamos a ver los versículos desde el 11 al 15 del capítulo 2. Y es algo impresionante cómo el apóstol Pablo va a partir del mismo argumento que estaba en discusión, que es de la circuncisión, considerando la influencia de estos maestros respecto a seguir la práctica de la circuncisión. El apóstol Pablo, partiendo de este punto, va a develar el velo de esta verdad profunda, explicando el verdadero significado de la circuncisión. ¿A qué apuntaba? ¿Cuál era la verdadera circuncisión que se iba a dar en Cristo en la cruz? ¿Y cuáles son los efectos poderosos de esta? Vamos a ver estos 5 puntos. Punto 1. La circuncisión del corazón, la regeneración, la nueva vida en Cristo. En Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En aquellos tiempos era habitual que el judaísmo de la diáspora se mezclara con las ideas helénicas. Los falsos maestros insistían en la necesidad de guardar ciertas formas y determinados ritos del judaísmo, como la circuncisión. Ahora veamos. La circuncisión constituía para el pueblo de Dios la señal de su relación especial con Dios y de su incorporación en el pacto, ¿no? En el pacto con Dios, en lo que lo marcaba como un pueblo diferente, un pueblo separado, un pueblo especial, un pueblo que era posesión de Dios entre todas las naciones. El simbolismo de este rito consistía en el repudio a la carnalidad, a fin de ser un pueblo puro y santo para Dios. Para toda persona formada en la ley del Antiguo Testamento, la circuncisión constituía la marca indispensable de ser parte de este pueblo elegido, la manera autorizada para renunciar al pecado y a la mundanalidad e integrarse a la familia de Dios. Como consecuencia, los judíos que se convertían al Evangelio de Jesucristo tenían grandes dificultades en aceptar como verdaderos miembros del cuerpo de Cristo a los gentiles que no habían sido circuncidados. Sin embargo, es importante que recordemos algo. El propio Moisés había tenido que denunciar a aquellos que aún practicando la circuncisión física
vivían lejos de Dios. No deseaban seguir los caminos del Señor. Guardaban las formas externas de la ceremonia física, pero el corazón seguía siendo incircunciso, como el mismo Señor Jesús habló a los fariseos, ¿no? Diciéndole: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. No bastaba la circuncisión física. La circuncisión física anunciaba la circuncisión verdadera, la circuncisión del corazón que se iba a dar en Cristo en la cruz. Como podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio el capítulo 10, del versículo 12 en adelante, cuando el Señor dice: y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor de ti, tu Dios? ¿Qué te exige? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego le va a decir: circuncidar pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El Señor ya en el libro de Deuteronomio le estaba diciendo que tenían que circuncidar su corazón, que ese símbolo externo apuntaba a un cambio del corazón. En Deuteronomio 36 dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, al fin de que vivas. Es decir, la auténtica circuncisión tuvo lugar en nosotros cuando hicimos nuestra fe por Cristo. Cuando vinimos a Cristo fuimos circuncidados al creer. No una circuncisión física o externa, sino una circuncisión moral, una circuncisión hecha, no hecha físicamente, sino hecha en el poder de Dios, una obra divina, no una obra humana. Como dice Romanos 2:29, se trata de una circuncisión del corazón, hecha por el Espíritu en Cristo. Dios no nos quita una parte de nuestra inmundicia, sino que ha arrojado nuestros pecados en las profundidades del mar. No es una purificación parcial o simbólica, sino una santificación real, total. Ha habido una regeneración, un cambio de naturaleza, una nueva vida en Cristo, gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Ha sido circuncidado nuestro corazón. Hemos pasado de muerte a vida. A esto apuntaba la circuncisión. El apóstol Pablo, develando este misterio en una forma magistral, tremenda, procedente de las profundidades de la verdad de Dios, va a explicar a los hermanos de Colosas para que ellos entiendan cuál era el verdadero significado de la circuncisión y que no se esclavicen a la circuncisión física. Punto número 2. El bautismo, símbolo del nuevo pacto de la obra de Cristo en la cruz. El versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. La obra purificadora de Cristo es el cumplimiento perfecto de la circuncisión. Y el bautismo es el acto simbólico, por medio del cual el creyente expresa su fe en aquella obra de Cristo. En vez de recibir la circuncisión como señal y sello externo de la justificación, como dice Romanos 4:11, los creyentes del nuevo pacto recibimos por fe a Jesús. Aquella verdadera purificación de los corazones que el antiguo pacto solo podía anticipar simbólicamente mediante este acto externo de la circuncisión, ahora como un símbolo del nuevo pacto, el bautismo simboliza la muerte y la sepultura del creyente. Así los creyentes, cuando nos bautizamos y somos sumergidos debajo de las aguas del bautismo, al cerrarse las aguas sobre la cabeza del bautizado, es como si nosotros estuviéramos muriendo, ¿sí? Muriendo a nuestra antigua vida, la vida antigua, la vida llena de pecado. Y una vez que emergemos del agua, es como si estamos resucitando a una nueva vida. Es decir, con Cristo no solamente morimos, sino que también resucitamos a una nueva vida potenciada con el poder del Espíritu Santo. El bautismo simboliza no solo nuestra sepultura, sino también nuestra resurrección. Es interesante que este símbolo de muerte, pero es también símbolo de vida. Representa no solo el fin de nuestro viejo hombre, sino también el comienzo de una nueva vida en Cristo, a un nuevo hombre creado a imagen de Jesús. Por eso, el candidato al bautismo no se queda abajo del agua ahí ahogado, sino que sale a una nueva vida en Cristo. Porque, como dice Romanos 6:4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es de ese poder de Dios que damos fe por medio del bautismo.
El creyente que se bautiza está afirmado. Cree que Dios lo ha levantado. Así como Dios levantó a Jesucristo de la tumba, igualmente Dios nos ha levantado para darnos nueva vida. Esta es una verdad profunda y poderosa de la obra de Cristo en la cruz. Punto 3. El perdón de los pecados y la vida eterna. ¡Qué tremendo! Colosenses 2:13 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él perdonarnos todos los pecados. Nuevamente el apóstol Pablo usa este lenguaje para poder profundizar en el corazón y develar, y que esté claro, que se quite el velo, para que la iglesia pueda entender de qué se trataba realmente la circuncisión. Recordemos que la condición del hombre sin Cristo es absolutamente alarmante, desesperante. Un hombre sin Dios está rumbo a la muerte, a la condenación eterna, al infierno, al castigo eterno. El hombre está muerto espiritualmente y va camino a la perdición eterna. Esta era la condición de la incircuncisión espiritual, que indicaba que uno estaba lejos de Dios y solamente condenado, pues la única esperanza de la vida eterna era ser circuncidado, pero circuncidado en Cristo. Sí, en Cristo. La nueva vida que Dios nos concede está ligada a la muerte y a la resurrección de Cristo en la cruz, porque ahí es donde el Señor compró nuestra salvación. Él resucitó. Los que estamos en Él recibimos la nueva vida. Es porque Él vive que nosotros vivimos. Es decir, hemos pasado de muerte a vida, habiendo recibido vida eterna. Ahora ya no estamos condenados. Ahora nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido lavados y el Señor nos ha dado la bendición de la vida eterna. Qué tremendo regalo. Qué tremendo fruto, riqueza de la obra de Cristo en la cruz. El Señor ha obtenido nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados, y nos ha dado vida eterna. Pero vamos a la siguiente verdad. Punto 4. La redención. El pago hecho con su sangre. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Evangelio, hermanos, proclama que Jesucristo ha hecho todo lo necesario para que el Dios, el Padre, el juez, pueda perdonar nuestros pecados. La cruz hace posible nuestra justificación. Los decretos, ese documento que era nuestra deuda, donde se constataba nuestra culpa, la relación de todos nuestros pecados, de todas las veces que transgredimos la ley de Dios y por la cual estamos condenados al infierno. Este documento, que era adverso a nosotros, que anunciaba a gritos que éramos culpables y que reclamaba el pago de esa deuda impagable por nosotros y que establecía la pena que merecíamos, que era nuestra condenación eterna, nuestra perdición eterna. Se alzaba como nuestro enemigo. Pero Dios no solamente con la muerte de Cristo en la cruz, porque Él pagó el precio. Esto no fue gratis. Le significó a Jesús ser azotado, molido, muerto en la cruz. Derramó su sangre. Él pagó el precio por nosotros para rescatarnos. Él pagó el precio de la redención. Fue allí al lugar de la esclavitud, donde estaban los esclavos por el pecado, y el Señor pagó precio de sangre para rescatarnos. Ahora, no hay nada que se interponga para cerrar nuestro acceso a la presencia de Dios. La obra de Cristo en la cruz despejó totalmente nuestro camino hacia el Padre, hacia el lugar santísimo, de tal manera que ahora tenemos libre acceso a la misma presencia de Dios. Aquella deuda fue pagada por Cristo en la cruz y ahora podemos tener comunión con Dios. Ya no hay estorbo alguno. Tenemos una total confianza. Nuestra deuda fue cancelada. Nuestros pecados fueron perdonados. Y ahora tenemos esa tremenda bendición de ser hijos de Dios, de estar en la misma presencia de Dios. Ya no hay nada que nos acuse. Todo fue cancelado por Cristo en la cruz. Y número 5. La victoria de Cristo sobre el maligno. Colosenses 2:15 dice: y despojado de los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Jesucristo en la cruz arrancó de las manos del enemigo ese documento que el enemigo usaba contra nosotros, acusándonos como un fiscal, como un acusador, diciéndole que nos merecíamos el infierno. Pero el Señor Jesús,
clavó, le quitó al enemigo ese documento y lo clavó en la cruz, anunciando ante el universo entero que toda deuda ha sido pagada, que la sangre de Cristo ha sido suficiente y que Él mismo, como juez y acreedor, está plenamente satisfecho. Hemos sido justificados. Todo ha sido anulado y ahora el diablo se ha quedado sin argumentos. El acusador ya no puede acusarnos más. Cuando el Señor Jesucristo, recordemos, subió a los cielos, entró triunfante en la ciudad celestial, compareció ante Dios Padre en el mismo tabernáculo celestial, pero llegó victorioso y Cristo resucitado, llevando cautiva a la hueste de cautivos que lo estaban esperando. De hecho, al ascender, traspasó todo el territorio del enemigo, humillando a todo el maligno y su ejército, al príncipe de la potestad del aire. Pisaron sus territorios con la plena autoridad de Dios, mostrándose vencedor en victoria, en Cristo victorioso. Como resumen, terminando, recordemos que el apóstol Pablo está afirmando estas verdades para que los hermanos tengan una convicción plena y puedan enfrentarse ante los falsos maestros. Número 1, Dios ha circuncidado mediante la circuncisión de Cristo, es decir, mediante la muerte en la cruz, nos ha purificado mediante la eliminación, la transformación de nuestro ser, pasándonos de muerte a vida. Número 2, nos ha resucitado con Cristo y nos ha dado vida eterna con Él, el símbolo del bautismo, el símbolo del nuevo pacto. Número 3, nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Qué tremenda bendición hemos tenido en Cristo, pasar de muerte a vida eterna. 4, ha anulado la ley del documento acusador que pesaba sobre nosotros y lo ha hecho con precio de sangre. Y número 5, Dios ha desarmado los poderes del maligno y se ha mostrado triunfante ante todas las huestes enemigas. Y ahora, con ese mismo poder de Dios que levantó a Cristo de la tumba y lo puso triunfante, es el poder que actúa en nosotros para poder seguir adelante en nuestra vida cristiana. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta riqueza del Evangelio. Gracias, Señor, por despojarnos de este velo que teníamos antes de venir a Cristo y poder ahora entender estas maravillas, estas tremendas riquezas de la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Si hay personas que están escuchando que aún no entienden tu palabra, dales entendimiento, dales comprensión, Señor. Hazles entender que tú le amas, que tú pagaste, Señor, por su vida, por su rescate, para que ellos pasen de muerte a vida en la cruz del Calvario. Te alabamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.